Decidimos tomar el tour por las Islas Marietas desde Punta de Mita, para lo cual tomamos un Uber desde nuestro hotel en Puerto Vallarta. La duración del trayecto fue de 1 hora con 20 minutos y el precio del viaje fue de 650 pesos mexicanos. Pues estamos en Punta de Mita. Desde acá es donde salen todos los tours hacia Islas Marietas. Hay muchísimas agencias. Estas son las embarcaciones que te llevan al tour por Islas Marietas y a la isla privada. A pesar de que la lancha no es tan cómoda como las que salen de Puerto Vallarta, tiene otras 3 ventajas que nos gustaron mucho. 1, es mucho más rápida, entonces terminarás más rápido el tour. Número 2, en temporada de ballenas podrás estar más cerca de estos magníficos mamíferos. Y por último, vas con menos personas, lo cual en las visitas a las islas se vuelve una ventaja. Como parte del tour, la primera actividad es ir en búsqueda de las ballenas. Al ser una actividad natural no controlada, va a depender mucho de la suerte el poder ver o no a estos grandes mamíferos. La temporada de avistamiento de ballenas jorobadas aquí en Bahía de Banderas es entre diciembre y marzo, que es cuando las ballenas viajan desde el norte hacia aguas más cálidas como las de Puerto Vallarta para aparearse y reproducirse. Para darnos una idea, las ballenas jorobadas llegan a medir lo mismo que un autobús escolar y pesar entre 35 y 45 toneladas. Y para llegar a ese peso necesitan alimentarse entre 1 y 2 toneladas diariamente de plancton, krill e incluso peces pequeños. Ahora, la alimentación se hace durante el verano, es decir, en aguas más frías en el norte. Y una vez bien alimentadas, comienzan una migración de más de 8,000 kilómetros para llegar a aguas más calientitas a reproducirse. Las ballenas pueden tener un ballenato cada 2 o 3 años. Y una vez que nacen, pasarán un año amamantándose de su madre y aprendiendo el camino de la migración. Sin duda es un espectáculo que no te puedes perder en tu visita a Puerto Vallarta. La segunda parada en el tour es el avistamiento de aves, donde destaca el bogo patas azules, especie mundialmente conocida por su presencia en las Islas Galápagos. También anida y permanece todo el año aquí en las Islas Marietas el zula cuello oscuro. Ambas especies se alimentan de peces pequeños y medianos, y se les puede observar formando parvadas sobre el océano, y si tienes suerte, los podrás observar realizando clavados impresionantes sobre el cardumen de peces. La siguiente parada es el famoso puente de piedra. En este punto la embarcación se va a detener a que puedas tomar fotografías. Te permitirán colocarte en la proa de la embarcación y será el mismo guía que te tome las fotografías. Todos los tripulantes tendrán su oportunidad y se realiza con mucho orden. Al final te quedarán fotos como estas. Después del puente de piedra nos dirigimos hacia la bufadora, que es una cueva de piedra formada naturalmente que escupe agua a presión cuando hay oleaje fuerte, asemejando lo que hacen las ballenas cuando salen a respirar. Incluso cuando hay un oleaje muy fuerte, nos comenta el guía que la lancha se acerca lo más que puede, permitiendo a los tripulantes mojarse con la presión de agua. Para esto se necesita un oleaje muy fuerte. Desafortunadamente, nosotros tuvimos un día muy calmado y no pudimos apreciarlo. Sin embargo, es otro de los puntos muy importantes en este tour de las Islas Marietas. Finalmente, llegó el momento de hacer snorkel. Para esta actividad nos dieron únicamente 20 minutos. Algo que no nos gustó para nada fue que con la empresa que nosotros reservamos este tour no tenían snorkel, lo único que nos dieron fueron los goggles. Es decir, no nos dieron el tubo para poder respirar, por lo cual solo pudimos observar los peces que teníamos más cerca. Así que como tip, antes de abordar tu embarcación para este tour, cerciórate de que sí tengas el equipo completo. De ahí en fuera, la actividad es magnífica, ya que el agua es muy cristalina y está calientita.
Pues estamos acá en la playa Nopalera, muy bonito, nada más que de este lado no se puede nadar porque hay mucha roca y mucho coral, entonces de este lado no es posible nadar, pero pues la playa está muy bonita. Ahorita para tomar fotos, el arco, quedan muy bien. Ahí sí pueden pasar a nuestro Instagram, ahí estamos poniendo las fotos que tomamos. Esta playa recibe ese nombre debido a que en la cima de una de las rocas existen varios nopales creciendo que se pueden ver incluso desde la lancha. En esta playa estuvimos 45 minutos y puedes nadar, tomarte fotos o simplemente disfrutar de la arena y tomar el sol. Aquí hay una pequeña cueva, vamos a ver qué hay. No hay nada. Chuja con pared. Después de estar en la playa Nopalera, nos dirigimos a toda velocidad hacia la visita más esperada de todo el tour, la playa escondida. El primer tip es sin lugar a dudas reservar, ya que el acceso a los turistas a la playa escondida está limitado a solo 116 personas por día. Y esto es una realidad, ya que hay una lancha de la Guardia Costera que te proporciona los cascos para poder entrar a la isla, además de revisarte que sí traigas el brazalete, que es tu acceso a la isla escondida. Así que si no reservas y nada más te presentas directamente a la agencia del tour, es muy probable que ya no haya lugares disponibles. Para que se den una idea, de nuestra lancha de 15 personas, solo 5 teníamos reservación. Los demás tuvieron que esperar en el bote a que acabáramos la actividad. Como segundo consejo, lo único que está permitido ingresar es una cámara fotográfica o tu celular para tomar fotos. Nada más, incluso no puedes llevar chanclas o sandalias, mucho menos alimentos o bebidas o intentar volar algún dron. También está prohibido llevarse cualquier cosa de la playa, llámese arena, rocas, corales o parte de la flora de la isla. Lo anterior con el objetivo de no dañar el ecosistema de la isla. El tercer consejo es el tiempo. Y es que una vez que saltas del bote empezará a correr tu tiempo. Únicamente tendrás 30 minutos para disfrutar de la isla, así que nada lo más rápido que puedas. En caso de que la nadada no sea lo tuyo, el guía te auxiliará para remolcarte hacia el interior de la isla. Y como último consejo, no quitarse el casco, ya que dentro de la cueva, cuando sube la marea, es muy probable que pases rozando la roca o incluso puedas llegar a chocar con ella. Así que mejor no te lo quites. Pues estamos en la playa escondida o playa del amor, totalmente para nosotros, nada más nosotros 5 tuvimos suerte, nada más estamos nosotros 5 en la playa. Está complejo, no está tan fácil entrar por ahí, a pesar de que sí le sabemos a la nadada, tienes que aprovechar bien la marea cuando te impulsa y dejar de nadar cuando te regresa, y luego así. Y sí es importante el casco, ahí ellos te dan. Pero sí es importante tener el casco. Oculta entre las maravillosas Islas Marietas se encuentra la playa escondida. Y es sin duda uno de esos lugares que debes de visitar al menos una vez en tu vida. Es de esos lugares que ves en una foto y sabes que quieres estar ahí. Y una vez que llegas, no puedes creer que esta belleza exista en la realidad. Sin duda vale todo el esfuerzo poder estar aquí. Un cangrejo. Cuando yo lo voy a desechar ya. Ya. ¿Ya lo he hecho? Sumérgelo. Pues ya estamos regresando de nuestro tour por las Islas Marietas, avistamiento de ballenas y playa escondida. Bien, bastante bien, Es un tour de 3 horas, 1900.
Y pues bien, haces snorkel, ves a las ballenas, avistamiento de pájaros, bajas a la playa de la Nopalera y finalmente a la playa Escondida, que vale mucho la pena. Esta es la parada de los autobuses aquí en Punta de Mita. Estos que dicen ATM son los que te llevan a Puerto Vallarta. Los que dicen Compostela y son de color verde, bueno, el logo verde, son los que te llevan a Sayulita. La parada está justo aquí en el Oxxo. Hay una glorieta de este lado una glorieta. Y la parada pues, es aquí donde están estos chavales esperando. Y es que el servicio de Uber sí aplica, pero no hay muchos conductores de este lado. Entonces tienes que esperar mucho. Ahorita 21 minutos el conductor más cercano. Y aquí salen los camiones para volver a Puerto Vallarta. Esta es la terminal de Sayulita. Aquí están los horarios. Y ahí es la taquilla para comprar los boletos. Estamos ya en el pueblo mágico de Sayulita. Ahorita vamos a echarnos unos taquitos aquí en este puesto. Tacos al pastor. Bueno, más bien una torta al pastor. 70 pesos, pues bastante bien. Y ahorita recorremos, aquí es el mero centro. Acá atrás está el kiosco y las letras de pueblo mágico Sayulita. Comidita, una tortita de pastor. No, que... Éntrale, manito. ¡Vámonos! ¡Éntrenle! Sayulita es un encantador pueblo costero ubicado en la Riviera Nayarit. Situada en el Océano Pacífico, Sayulita es conocida por sus hermosas playas, su vibrante cultura del surf y su ambiente relajado. Y desde 2015 forma parte de la lista de pueblos mágicos en México. Este pueblo es muy turístico y atrae a personas de todo el mundo, en especial de Estados Unidos y Canadá. Esta es la calle donde todos se toman fotografía con el papel picado. Es como la calle principal, esta conecta directamente hasta la playa. Nada más que si es avenida, o sea, si pasan carros, hay que tener cuidado porque casi nos atropellan hace ratito. Entonces la entrada ya a la playa, nada más que pues ya es de noche, ya no se puede nadar, es peligroso. Acá está la playa. Dicen que esta playa es muy buena para surfear porque no hay olas tan grandes, entonces puedes aprender muy fácilmente. No podremos corroborarlo porque ya es de noche y no nos podemos meter, pero quizá en otra ocasión. Además del surf, Sayulita ofrece otras actividades al aire libre, como es el paddleboarding, snorkel y paseos a caballo. Las coloridas calles de Sayulita ofrecen una variedad de tiendas y galerías de arte, además de una infinidad de restaurantes donde se sirve comida mexicana. El pueblo tiene una atmósfera bohemia y ecléctica, atrayendo así artistas, músicos y viajeros con espíritu libre. Y con estas imágenes nos despedimos del pueblo mágico de Sayulita. Como siempre, no olvides suscribirte al canal. Nosotros estaremos regresando con un próximo video. Hasta la próxima. Adiós, adiós.